Ya oramos por su palabra y ponga mucha atención en la palabra. Vamos a leer mucha escritura como cada domingo, porque queremos que sea la palabra que es la espada del Espíritu, la que penetre, corte y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Así es de que acompáñenme, vayan conmigo a Zacarías 3, verso 3 al 4. Zacarías 3, 3 al 4. Cuando esté ahí me dice amén, ¿eh? Zacarías 3. Zacarías 3, del 3 al 4. ¿Qué dice? Zacarías 3, del 3 al 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor nos quiere quitar las ropas viles que Satanás nos quiere vestir y ponernos vestidos de gala. El título de hoy es el cambio de reinos, de vestidos comunes a vestidos de santidad. Y el que lo hace es el Señor. Pero pongan mucha atención en lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Vayan a Romanos 6, del 6 al 7. Se lo leo, dice, sabiendo esto, Romanos 6, del 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, dice que ya fue, es un pasado perfecto, juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y Colosenses 1:13, una escritura que cantábamos incluso ahorita, acerca de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice que Colosenses 1:13, ya están ahí, dice, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de quién? De su hijo De su amado. amado Hijo. Ahora pongan atención, no se vayan a distraer, mucha atención. Esto nos va a ayudar a despejar muchas dudas. Hemos estado hablando de la santidad por varios domingos y en los devocionales también, pero entender estas escrituras nos lleva a una responsabilidad del hombre. El Señor, a través de la cruz, Él pagó la ira de Dios, el precio del pecado. Él cargó todo el pecado. Y acabamos de leer de que ahora nosotros ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Él nos cambió esas ropas viles, sucias, porque el arma favorita del diablo, dice Apocalipsis 12:11, es la acusación. Si Él te pone acusación en la mente, si te hace sentir que eres la peor basura, ya ganó. Ayer a mí me gustó mucho una conferencia o charla o predicación acerca de la verdad y la mentira. Y fue tan hermosa que incluso nos dieron hojas. Les voy a sacar copias y les voy a dar a cada uno de ustedes de lo que nos dieron de ayer, porque está muy interesante. Son hasta un bosquejo para tenerlo ahí presente. Pero muchos creyentes, o la gran mayoría, tenemos deseos de vivir una vida santa. Ninguno de nosotros queremos vivir en pecado, ¿o no es así? Nadie quiere vivir en pecado. Pero hemos llegado a la conclusión muchas veces, o llegan a la conclusión muchas veces, de que no se puede, de que no pueden lograrlo, y se derrotan. Han luchado muchas veces durante años, con pecados persistentes, con deficiencias de carácter, con pecados ocultos que han estado ahí, y aunque no vivan una vida absolutamente pecaminosa, han abandonado la ilusión de poder llegar a vivir una vida de santidad, apartados, no perfecta. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Una vida de santidad no quiere decir que sea una vida perfecta, sino alejados del pecado, alejarnos. Decía mi abuelito, el papá de mi papá, cuando yo estaba chiquillo, hijo, si no quiere que el enemigo lo toque, no se acerque al tocadero. Y eran palabras profundas, él no sabía ni leer. Y eso está profundo. Si no quiere que el enemigo lo toque, no se acerque al tocadero. Pues es lo mismo con la santidad. Pero muchos se han conformado con vivir una vida, pues, de mediocridad moral. Mediocridad no es ofensivo, sino que en un término medio, con esto me conformo, pero no buscan más allá. Y esa vida no los ha llevado a ningún lado, ni a conformarse,
ni con ellos mismos, ni con Dios. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de no poder hacerlo, de no poder vivir esa vida que Dios nos la demanda? Lo hemos estado estudiando. ¿A qué creen que se debe? Se debe a que muchos procuran vivir una vida de santidad, escuche esto, es importante, apoyándose en el poder de su propia voluntad, querer pelear la batalla ellos solos. Cuando yo quiero pelear mis propias batallas solo, sin apoyarme en el Señor, estoy perdido. Estoy perdido. Otros lo hacen apoyándose únicamente en la fe. Todos se lo dejan a Dios. No, es que Dios sabe por qué están pasando las cosas. No, sí, Dios sabe. Sí, Dios sabe por qué están pasando las cosas. Es Dios. Pero también te está llamando a que pelees también. No que te quedes estático sin hacer nada. ¿Sí me explico o no? Sí. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Tal vez una pregunta que nos hace reflexionar. ¿En qué medida yo tengo que depender de Dios? ¿Y cuál es la parte de la que soy responsable? La semana pasada hablamos un poco de eso, pero hoy vamos a hablar, a profundizar más. ¿En qué medida tengo que depender de Dios para que Él me ayude en mis luchas, en mis batallas? ¿Y cuál es la parte de la que yo soy responsable? Dios pelea mis batallas, pero Él no va a pelear una batalla donde yo no le dé el derecho a que Él pelee por mí. ¿Sí me expliqué? Dios no va a pelear tus batallas si tú no le dices, Señor, yo ya me cansé de pelear yo solo, pelea tú por mí. Dice el Señor, ahora sí entendiste, ahora sí, sí, voy a pelear tus batallas. Pero ¿cuántas veces se nos dice cuando queremos solamente dejarle toda la responsabilidad al Señor? No, hombre, déjele el problema a Cristo y descanse, solo confíe en lo que Él hizo en el Calvario. Pero es así de fácil. Es así de fácil solamente confiar y, no, pues yo ya descansé, lo entregué en el Señor, pero no haces nada, no oras, no ayunas, no lees la palabra, no te alimentas de la palabra. Dios va a venir a sacarte del pozo si tú no clamas. Aún el mismo Pedro, cuando se estaba hundiendo en las aguas, Jesús no hizo nada hasta que Pedro clamó, Señor, Señor, sálvame que perezco. Ay, fue cuando él lo tomó de la mano y lo sacó de las aguas, ¿sí? Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor haga algo por nosotros sin clamar, sin pedirle a Él. ¿Cuántas veces, vuelvo a repetirle, se nos ha dicho, déjale el problema a Cristo, descanse en Él y solo confíe en lo que Él hizo en el Calvario? Pero pasado un tiempo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta y descubrimos que seguimos siendo derrotados. Vez tras vez un círculo vicioso que no salimos y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Pero por qué? Por una parte que muchas veces no hemos sido conscientes, por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. Mientras tú y yo estemos en este cuerpo mortal, aquí en la tierra, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Él viene a morar en nosotros. Pero nuestro cuerpo mortal, nuestros sentidos naturales, siempre se van a inclinar a lo malo. Siempre. Por eso tienes que tener cuidado lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que tocas, porque eso influye adentro. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Y una vez que entra adentro, para sacarlo es un lío. ¿Me expliqué o no? Ahora, la victoria que aparentemente se nos había prometido, cuando nos dice, no, tú solamente deja que el Señor haga lo que tenga que hacer, pero vemos que, pues que sigue el problema y nos rendimos, ya no seguimos luchando. No seguimos luchando con el orgullo, la soberbia, los celos, el materialismo, la impaciencia, la lujuria. Seguimos comiendo demasiado. Ay, ¿cómo comimos ayer, Padre? Malgastando el tiempo, criticándonos unos a otros, ocultando parcialmente la verdad y permitiéndonos una serie de pecados adicionales. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Poquito más. ¿Qué tiene? Pero ¿qué dice Romanos? Aquí viene la escritura importante. Vayan a Romanos 7, del 18 al 24. Yo se lo leo, ponga atención. Romanos 7, 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en el cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, pues ya no hago lo que yo, sino el pecado que, ¿qué dice? Mora en mí. ¿Cómo?
¿Cómo el pecado mora en él si se supone que le está escribiendo a la iglesia de Roma? Si son creyentes a los que les está escribiendo. Pero es para darles a entender y que entiendan que tú y yo, mientras estemos en este cuerpo se va a inclinar a todas las cosas del mundo. Y es una lucha de todos los días. Y seguimos leyendo, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En quién está el mal? En mí. No está en la gente, no está en los demás. ¿El mal dónde está? Nosotros A ver, mismos. dígalo, ¿el mal en quién está? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿La ley de dónde? En mi mente. La batalla, grábense esto, la batalla espiritual está en la mente. ¿Dónde está? En la mente. En la mente. En la mente. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice que derribemos todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y en Efesios Pablo dice, no le den lugar al diablo con sus pensamientos. Si yo no llevo cautivo ese pensamiento inmediatamente que el diablo me inyecta un dardo, pues mis miembros van a querer hacer lo malo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del qué? Pecado. Que está en mis miembros. Lo vuelve a reiterar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren lo que dice en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿sirvo a quién? A la ley de Dios. Ah, entonces, si la batalla está en la mente, ¿qué es lo que tengo que proteger? ¿Qué tengo que proteger? La mente, para que mis miembros no corran a hacer Pensamientos. lo que no le agrade a Dios. Pero si no lleno mi mente con la verdad, con el espíritu de verdad, estos miembros van a querer hacer lo que ellos quieran. ¿Sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a quién sirvo? A la ley del pecado. Ahora, ¿cuántos se identifican con esto? Yo soy el primero. Porque si yo cada mañana no llevo mis pensamientos cautivos, el diablo me los va a agarrar. Grábense esto y lo voy a volver a repetir, lo voy a estar repitiendo. Todos los días tú escuchas 4 voces. La voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz y la voz de los demás. Pero lo peligroso de a qué voz le des lugar, lo peligroso es que vas a adquirir, vas a tener la fe de esas 4 voces. O sea, si escuchas a Dios, vas a tener la fe de Dios. Si escuchas la voz del diablo, vas a tener la fe del diablo. El temor, el miedo, como dice la palabra de Dios en Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Ellos tienen fe, pero una fe que no salva. Y si tú escuchas tu propia voz, pues vas a estar en peligro porque vas a querer hacer las cosas a tu manera, pero no a la manera de Dios. Ese es otro peligro. Y el peor de todos los peligros es de que termines haciendo lo que los demás dicen. Y caemos en un pozo profundo donde no podemos salir. Todos los días escuchas 4 voces y dependiendo la voz que tú escuches, es la fe que va a ser adquirida en ti, en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos. ¿Sí me estoy dando a entender? Dígame, amén, sí, sí. Por eso es tan importante. No es que yo les reitere, que les insista que escuchen el devocional, sino para que en cuanto despierten, lo primero que escuchen sea la palabra de Dios, que llenen su mente inmediatamente. Porque cuando tú estás durmiendo, grábate esto también, cuando tú duermes, tu espíritu y tu alma no duermen. Por eso tienes pesadillas, por eso tienes así, porque tu alma está buscando. Pero si no llenas el alma, si no tienes, por así decirlo, un saldo favorable de la palabra, vas a tener pesadillas, pesadillas frijoleras, pozoleras, de todo tipo. Vas a sentir que el muerto se te sube, ¿sí? Muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usa Satanás para mantenernos cautivos, según leímos en Romanos 7, 18 al 24? Él trata de confundirnos
todos los días en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Te hace muchas veces creer de que tú ya no tienes que hacer nada, porque Dios ya lo hizo todo en la cruz. Tú ya no tienes que hacer nada. Yo me acuerdo hace años, cuando estábamos aquí con este Aurelio, que fuimos a pues a Valle, no sé si Carlos iría en aquel tiempo, que llevamos a todos los hombres de aquí, y un pastor predicó y decía, es que ya en la cruz tú ya no tienes que hacer nada, tú ya eres libre, tú ya eres libre, vive esa vida de victoria. Y todos los muchachos que en ese tiempo era una selección, pero qué selección, ¿sí? Y todos voltearon a mirarse diciendo, bueno, este dice que ya soy libre, pero yo sigo batallando todos los días. Me dan deseos de drogarme, de hacer maldades, y este dice que ya soy libre. ¿Cómo le hago? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Satanás trata de confundirte, de que tú ya no tienes que hacer nada, que tú no tienes responsabilidad de nada. Y las doctrinas que últimamente se han metido, no, es que no es por obras. La salvación, claro que sabemos que la salvación no es por obras, pero tú tienes responsabilidad de vivir la nueva vida en Cristo. Las escrituras que leímos al principio. El Señor te quita las vestiduras, pero ¿quién es el responsable de guardar las vestiduras limpias? De mantenerlas limpias. ¿Quién es el responsable? ¿Dios o tú? Dios te cambia las vestiduras, te cambia los vestidos. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Es como cuando cambias a tu niño, pensando en Julio César. Sí, yo estoy seguro que Anita tarda más a veces en cambiarlo que Julio César ya en regresar todo, porque lo tiene que estar vigilando, porque él no tiene conciencia, es un niño. Pero ya una vez que tú tienes conciencia y madurez, pues tú debes de ser responsable. ¿Me estoy dando a entender? Pongan atención, esto es alimento sólido. Ahora, Satanás trata de confundirte todos los días, de que ya tú no tienes que hacer nada y que Jesús ya lo hizo todo en la cruz, y claro que lo hizo todo en la cruz, pero ahora tú debes de apropiarte de lo que Él hizo en la cruz. Nunca te lo va a imponer ni te lo va a dar a fuerza, jamás. Ahora yo tengo que poner mi voluntad en sujeción a Él, someterme a Él. Ahora grábense esto, miren. Dios ha preparado las cosas de modo que podamos vivir una vida santa, apartados del mal, pero también nos ha dado responsabilidades. Lo diré otra vez. Dios, Él ya ha provisto todas las cosas de manera que podamos vivir una vida santa, apartado de lo malo, pero también nos ha dado responsabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha provisto? Vayan a Romanos 6, del 12 al 13. Mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos carnales. O sea, no dejes que te domine. Ay, es que, yo mejor ahora no voy al servicio, yo mejor voy para acá, yo mejor voy para acá. Y, no, yo no voy a escuchar ahora el devocional, o lo escucho en la tarde, lo escucho en la noche, mañana, y hace que dejes lo principal y busques otras cosas, ¿sí? Es lo que hace para que tú obedezcas las concupiscencias. Dice, ni tampoco, fíjese, aquí viene la parte interesante, en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ni tampoco presentéis. ¿A quién le está diciendo que debe de cuidar de que no presente sus miembros? A ti y a mí. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo primero que tenemos que ver aquí en esta escritura que acabamos de leer es que la búsqueda de la santidad es no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Pero ¿quién debe de pelear esa batalla? ¿Quién es el que debe de evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo? ¿Dios o tú? Se digan, la palabra se predica sola, pero el diablo nos engaña. No hagas nada, descansa en Dios. Sí, voy a descansar en Dios, pero una vez que yo cumpla con mi responsabilidad. Dios jamás te va a perdonar un pecado no confesado. Tú tienes responsabilidad de confesar,
¿Dios te perdona? Claro que sí. Todo pecado, sí. Pero si no lo confiesas, no te va a perdonar nada. Tú tienes una responsabilidad. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Me doy a entender o no? Sí. El Señor no te va a perdonar algo que no confieses. Él te salvó, nos dio las herramientas, pero ahora tú tienes una responsabilidad. Y a veces le queremos jugar al vivo, guardando cositas ahí adentro del corazón que tenemos dentro, que sabemos que están ahí y pensamos que podemos subyugar. ¿Qué subyugar? Que podemos ese pecado tenerlo ahí calmado como un pitbull bravo, tenerlo así, quieto, quieto. Ay, leyendo la Biblia, orando, adorando, pero tú sabes que tienes algo podrido, grave adentro del corazón, pero no lo confiesas. Y el día que te descuides en orar, el día que te descuides en leer la palabra, el día que te descuides en pedirle al Señor de que te ayude, el día que no te vistas con la armadura de Dios y que no confieses, cuidado, te va a dar una arrastrada. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Ustedes creen que fue casualidad cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte? ¿Por qué le pidió permiso? A ver, en primer lugar, porque pues Satanás está sometido a Dios. Aún Dios usa al mismo diablo para sus propósitos. Pero ¿por qué se sintió con el derecho de llegar con Jesús y decirle, déjame a un ratito para darle una arrastrada? ¿Por qué? A ver, piensen, ¿por qué? ¿Qué sucedió antes de ese pasaje? No lo vamos a leer, solo parafraseando, refrescándoles la memoria, ya hemos leído mucho esa historia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que le abrió la puerta y que dijo Satanás, no hombre, este es de los míos. ¿Qué fue lo que abrió la puerta para que Satanás se sintiera con el derecho y fuera con el Señor y le dijera, préstamelo un ratito a este? ¿Cuál fue? El orgullo, el orgullo. Y el orgullo es la raíz de todo pecado, grábeselo. ¿Cuál es la raíz de todo pecado? Pedro, ¿qué dijo unos versículos antes? Aunque todos te abandonen, yo no, yo estoy aquí. Y después el Señor le dice, mira, yo tengo que ir a la cruz, porque tengo que... No, 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 a la cruz, no, 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 calma, no, tú no vas a ir a la cruz. Ya se estaba sintiendo el soberano, el que podía decidir. El orgullo lo infló tanto, que él ya se sintió de que él se las comía vivas, ¿sí? Y eso fue lo que abrió la puerta. Inmediatamente, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque él sabía que ya no era Pedro el que estaba hablando, ahora era el diablo. ¿Sí entienden eso? Esto es muy importante. Y Satanás lo que trata de hacer, si te controla la mente, los pensamientos, pues lo demás cae solo. ¿Mm? El cuerpo. Es lo que busca. Es lo que busca. Ahora, ¿quién tiene que hacer de cuidar sus miembros? ¿Qué? Nosotros. Pero aquí está hablando de una voluntad. Dice, presenta tus miembros, preséntalos. No permitas que reine el pecado. Estoy ahí en Romanos 6, 12 al 13. Con lo cual nos da a entender que esto es algo de lo cual nosotros mismos somos responsables. ¿Cómo entenderlo mejor? Vayan a Romanos 6, del 1 al 2, ahí mismo. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo es posible? Y después, ¿qué dice? Mire, vamos a leerlo desde el 3 al 11 para entender bien. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice? Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice fue, no será. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, aquí está la parte importante. Ponga atención en el verso 11. Les voy a preguntar, se los voy a leer despacito. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué entienden ahí en lo que acabamos de leer, especialmente en el verso 11? Está hablando del pecado, que ya no debes dejar que el pecado reine en tu cuerpo mortal, de que entiendas de lo que Jesús hizo. Pero ahí está una palabra que tal vez no le damos importancia. Dice que tú te debes considerar muerto. Ya estás muerto al pecado, a la vida pasada. Si tú no consideras y no tienes en mente eso de que tú ya no puedes vivir la vida pasada, el diablo te va a arrastrar. ¿Sí entienden o no? Porque él usa los miembros del cuerpo. Él trabaja de afuera hacia adentro. Ahora, mire lo que dice ahí en el verso 12. No reine pues, después que dice, mira, te tienes que considerar muerto al pecado. Y una vez que te consideres muerto, pues entonces sí, vas a poder hacer eso que dice el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero si tú no dejas aquellas cosas que antes hacías y las sigues haciendo, las sigues diciendo, pues entonces ¿cómo te va a librar el Señor? Sí, porque en el 11 al terminar dice que ya estamos conjuntamente con Con- Cristo Jesús. Entonces, pues, ¿qué está pasando entonces? ¿Mm? Aquí está muy claro en el verso 12. Y él relaciona el hecho de que ya hemos muerto al pecado. Tú ya moriste al pecado. No que no vayas a pecar, porque los miembros siempre van a estar así, como si trajeras, ¿cómo se llama? Ese Parkinson, que están así, buscando lo malo, buscando lo malo. Así está el cuerpo. Si lo ves, no que me esté burlando, sino que el cuerpo siempre va a estar ansioso por hacer lo malo, los ojos por ver lo malo, los oídos por escuchar lo que no debes de escuchar, la boca por hablar lo que no tengas que hablar, las manos por tocar lo que no debes de tocar, los pies por ir a donde no debes de ir. Siempre va a estar el cuerpo queriendo más y más pecado. Y si no te fortaleces, pues vas a terminar revolcado. Está bien claro, está muy explicado aquí en la de Dios A habla ver de cómo eso. dice. Dice en el 11, así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Y el 12 dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en Ahí su está. cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los pecados del Que cuerpo. lo siga obligando. ¿Pero por qué te está obligando? Porque no, en cuanto te empiezas a desunir de Cristo, como dice ahí, si estás unido con Cristo lo vas a poder hacer. Pero si te desunes de Cristo, agárrate, mijo. Así puede ser el más ungido espiritual, ¿sí? Al leer esto, entonces, lo primero que vemos es que al haber muerto al pecado, es el resultado de nuestra unión con Cristo. Tú y yo no vamos a poder morir al pecado si no estamos unidos con Cristo. No lo vas a poder hacer solo. No, que yo, y que yo, y que yo. ¿Sí? No vas a poder. Aún aquellos que dicen, y no es que lo dude, pero por ejemplo hay gente que dejó de fumar, de tomar por su voluntad, pero ni aún cuando no conocían de Cristo no fue por sus fuerzas, fue porque el Señor ya estaba orando en ellos, porque ya tenía un plan con ellos, un propósito. Nadie de nosotros podemos vencer al pecado sin la ayuda de Cristo. Lo diré otra vez. Nadie de nosotros vamos a poder vencer al pecado, cualquier pecado, por pequeño o grande que sea, sin la ayuda de Cristo. Y mucho menos si no tenemos el poder del Espíritu. ¿Mm? Ahora lo entiendo, pastor. Lo que acaba de decir es bien cierto porque así lo decía yo. Yo dejé de tomar, luego dejé de fumar, Ujú. pero igual yo no conocía de Cristo, ¿verdad? Pero ahora entiendo que las oraciones de mi esposa
fueron las que... ¿Ya se dan cuenta? Pero ahora le está cayendo el 20, que no fue por Carlos, de que no, no fuiste tú. Si la hermana no hubiera orado, a lo mejor todavía no hubiera, ¿sí? No sabemos. Pero dice aquí muy claro que en cuanto estamos unidos con Cristo y cuanto Él pagó por el pecado en la cruz, murió por nuestros pecados, pues tú te debes de considerar muerto. Ya estás muerto. Un muerto no siente. Ay, es que están hablando de mí. Un muerto no siente. Es que dijeron de mí. Un muerto no siente. Ya estás muerto. Párate en una caja, en un ataúd y dile, tú muerto y tú y tú. Le puedes decir ahí, te puedes quedar hasta ronco. No te va a hacer caso. Está muerto. Pues igual nosotros. Si no nos consideramos muertos, ¿sí? El diablo va a seguir teniendo argumento. Ahora, ¿cuál es el error en el que caemos al no entender esto? Escúchalo bien. Hemos creído la idea, Satanás nos ha sembrado la idea, el pensamiento de que el haber muerto al pecado significa que de algún modo ya hemos sido colocados en una posición en que el pecado no nos puede tocar. No, es que yo ya nací de nuevo, salvo siempre salvo. No, es que la salvación no se pierde, perdón, ¿sí? Entonces ya te sientes inmune, ya te sientes invencible. Cuando la palabra nos exhorta de que debes de cuidar la salvación con temor y temblor, de que no puedes volver a las cosas que hacías antes, porque el diablo te está esperando, acércate poquito. Imagínenselo así, una imagen, para que me entiendan. Imagínense que esta sombra es la protección del Señor y de repente el pecado se va acercando, se va acercando, se va acercando el pecado. Pero tú, en lugar de quedarte aquí en la sombra, te vas para allá, te vas alejando, te vas alejando. Y llega un momento en que sin darte cuenta, te saliste de la sombra, te saliste de la protección. ¿Tú crees que el diablo te va a respetar si te sales de la protección de Dios? Les pregunto. ¿Te va a respetar? No, hombre, no respetó, ya hemos visto ejemplos. ¿Mm? Ejemplos en la Biblia que no lo vamos a recordar. Pero el error en que caemos es ese. No, es que yo ya estoy en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es fácil decirlo, pero ahora vívelo. ¿Pero ahora qué? Vivirlo. Vivirlo, vivirlo, para poder experimentar esa vida diaria. Por eso dice que te tienes que considerar muerto. Además dice que si no estamos logrando la victoria sobre los pecados que nos acosan y dominan, es porque no estamos reconociendo que hemos muerto al pecado. O sea, en buen español, lo que están diciendo los versículos 11 y 12 de Romanos tienen que considerarse juntos, en vista de que estamos muertos al pecado por nuestra unión con Cristo. Ya no debemos permitir, tu responsabilidad, que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el espíritu, de adentro. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. Pero ahora te toca a ti cuidar la parte de afuera, para que me entiendan. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a cuidar la parte de afuera si primero no te llenas en el interior y no fortaleces al hombre interior, al hombre nuevo? No vas a poder. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender o no? Sí. Ahora, grábense esto, miren. Nuestra experiencia diaria con relación al pecado está determinada no por reconocer solamente, sino por nuestra voluntad. No es decir, no, sí, pues yo sé que peco, no, sí, el pecado, sí. No, está en reconocer si tú permites o no permites que el pecado reine en tu cuerpo mortal. El que tiene la responsabilidad eres tú. No es como la gente piensa, ay, es que de repente caí en el pecado. No es que vas caminando así y, ay, es que caí en pecado. No, así no es. Es progresivo. El Señor te da luces de alerta. Te dice, sí, cuidado, cuidado, vas a caer en un pecado, pero tú sigues siguiendo tus deseos. El Señor siempre nos advierte. Ahora, por eso nuestra voluntad tiene que ser influenciada por el hecho de que hemos muerto al pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión muertos al pecado? Pues quiere decir que hemos muerto al dominio, al reinado del pecado. ¿Cómo estábamos antes? A ver, vayan a Efesios 2:2. ¿Qué dice Efesios 2:2? Dice Efesios, ya está aquí, miren, Efesios 2:2 dice, en los cuales
hablando de la otra vida, del pecado, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera. ¿En quiénes opera? Los hijos de desobediencia. La palabra se predica sola. Si yo me alejo, si yo me rebelo, el enemigo tiene derecho legal. A mí me gusta mucho la historia de Saúl, cuando dice que el profeta Samuel le dijo, espérate hasta que yo venga, no ofrezcas sacrificio hasta que yo venga. Espera 7 días, pero él vio que no llegaba el profeta, dijo no, y vio que se le estaba yendo el ejército, el pueblo, y dijo no, pues yo voy a ofrecer sacrificio. Se metió a hacer una cosa que Dios no le había mandado. Y llega el profeta y le dice, ¿por qué hiciste eso? Actuaste insensato, pues. ¿Y qué le costó? Si seguimos leyendo, dice que inmediatamente el Espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu inmundo a atormentarlo. Si él se hubiera arrepentido de lo que hubiera hecho, no hubiera sucedido eso. Nuestro problema es de que le queremos jugar al vivo, queremos engañar a Dios. Dice Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí? Aquí en Efesios dice que estábamos sometidos al príncipe de la potestad del aire. O sea, por más que tú quieras, mientras tú no te pongas a cuentas con Dios, el príncipe de este mundo es el que domina. Es el que te va a estar arrastrando. La palabra nos habla de que estábamos sometidos a la potestad de Satanás, pero ya no debes de estar. Mire cómo dice en Hechos 26:18. Hechos 26:18. Que lo encuentre, léalo. Hechos 26:18. Para Bueno, que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. aquí el que está hablando es Jesús, no es Pablo, ¿sí? Está hablando de que ya es tiempo de que nos convirtamos de la potestad de Satanás al reino del Señor. Pasar, como leímos en Colosenses 1:13, del dominio de las tinieblas al reino de la luz. Y Pablo también dice que éramos esclavos del pecado en Romanos 6:17. ¿Qué dice Romanos 6:17? ¿Sí? Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina De enseñanza. a la cual fuisteis entregados. Pero fíjese aquí, si analiza bien este versículo, dice, eras esclavo, pero ahora ya obedeciste. Te saliste de la esclavitud cuando obedeciste, pero ¿qué fue lo que te llevó a obedecer? La enseñanza, la doctrina, la palabra que escuchaste. Si no la pones en obra, Dios no te va a librar. Tenemos una responsabilidad. ¿Qué sucede cuando las personas nacen biológicamente natural? Para que entiendan mejor. Si tú no has nacido de verdaderamente en el Señor, en la palabra, pues vas a estar como un niño. Para que me entiendan, ¿qué sucede cuando las personas nacen biológicamente, naturalmente? Cuando todos nacimos de nuestros padres terrenales, naturales, ingresamos o nacimos en un reino de pecado, de esclavitud y de muerte. Toda la persona que ha vivido a partir de Adán, desde que Adán y Eva pecaron, sin contar a Jesús, porque él no fue concebido por hombre ni por mujer, por eso él tenía que nacer del Espíritu Santo, no tenía que tener una simiente contaminada del mundo. Sí, eso es profundo. Sin contar a Jesús, entonces, todos los que nacemos en el mundo, nacemos como esclavos del reino del pecado. Ahora escuchen esta pregunta, se las acabo de decir. ¿Por qué Jesús no tenía naturaleza de pecado como nosotros? Se las acabo de decir. Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, no de genes humanos, genes de Dios, para que lo entienda, el ADN de Dios. Porque Él no nació a través de un método natural.
entre un hombre y una mujer. Él fue concebido por gracia y obra del Espíritu Santo. Por eso también nosotros necesitamos nacer de nuevo. Si no, no vas a poder. El Señor te tiene que cambiar el ADN. ¿Te tiene que cambiar qué? El ADN. Hacerte una transfusión, una hemodiálisis de la sangre. Quitarte tu sangre contaminada y ponerte de la suya. Pero si tú no obras, pues no actúas, no vas a poder. Ahora escuchen esto. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué son hechas nuevas? A ver, léanlo. 2 Corintios 5:17. ¿Mm? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, ¿sí? Todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué son hechas nuevas? Porque toda tu vida pasada, pues ya quedó atrás. Hemos muerto al reino del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Rescatados de las tinieblas, como leímos en Colosenses 1:13, y convertidos de la potestad de Satanás a Dios, como leímos en Hechos 26:18. Y te pregunto, ¿cómo estábamos antes de nacer de nuevo y de ser salvos? ¿Cómo estábamos? Estábamos esclavizados al pecado, bajo el reino de Satanás, vivíamos en el reino del pecado, pero ahora, a raíz de nuestra unión con Cristo en su muerte al pecado, hemos sido liberados del reino del pecado y colocados en el reino de la justicia. Pero ahora tú tienes una responsabilidad. El Señor ya te trasladó, te puso, ahora sí, te toca a ti, hijo. Yo ya te trasladé del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora te toca a ti. Considérate muerto aquella vida vieja, ahora comienza a vivir una vida nueva. Olvídate de lo de antes. ¿Sí? ¿Entendemos o no? ¿Mm? Ahora, muy atentos, aquí viene lo bueno, ¿eh? Si consideramos al pecado como un reino, entonces el verdadero creyente ya no vive en ese reino. Escúchelo bien, el creyente murió al pecado, ha sido trasladado a otro reino, porque antes pecábamos como deporte, como hábito, ¿sí? Porque estábamos y vivíamos en el reino del pecado y a su gobierno. Fuimos desarrollando hábitos pecaminosos y un carácter pecaminoso mientras vivíamos en nuestra vida pasada antes de conocer de Cristo. Aún cuando hayamos sido lo que el mundo dice, ay, es que yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no hago esto. Ellos consideran que son personas buenas y que ellos ya son hijos de Dios. Pero no es cierto, porque vivíamos para nosotros mismos, no para Dios. Nuestra actitud hacia Cristo se expresa como le decían a Jesús, los fariseos. Mire lo que le decían a Jesús en Lucas 19:14. Lucas 19:14. No se pierdan, aquí empieza lo bueno, ¿eh? Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron, Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, o sea, un grupo de gente diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Mm? No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cómo? Si tú no entiendes que ya no vives bajo el reinado de las tinieblas y que has sido trasladado al reino de la luz, pues vas a seguir patinando. Vas a seguir patinando. En Lucas 9:23, ¿por qué creen ustedes que Jesús dijo lo que dijo? Que tenemos que tomar la cruz diariamente. No es de que ya una vez nací de nuevo y ya le pedí perdón al Señor por mis pecados que Él pagó en la cruz y ya me olvido. No, entonces, ¿por qué te dice en Lucas 9:23 que tienes que cargar tu cruz? ¿Cuándo? Todos los días, diariamente. ¿Y para qué vas a cargar la cruz? ¿Nomás para cargarla? Pues para que crucifiques la carne,
para que mueras todos los días. Pablo decía, cada día muero, cada día muero. Imagínense, si el apóstol Pablo decía eso, ¿cuánto más nosotros? Cada día tenemos que morir, porque la carne se va a levantar como ese pitbull. Pero mientras no la erradiques, mientras no la eches para afuera, la vas a tener subyugada, el pecado, el pitbull ese bravo ahí. ¿Y cómo lo vas a tener así, tranquilito, subyugado, así? Cuando lees de vez en cuando vienes al servicio de vez en cuando escuchas la palabra de vez en cuando oras de vez en cuando ayunas de vez en cuando. Le estás dando croquetitas ahí para que el perrito esté ahí. Pero el día que le dejes de dar, porque no ha sido erradicado, agárrate, te va a dar una arrastrada. ¿Sí entienden? La gran mayoría de creyentes, y esto lo digo con mucha responsabilidad, hemos tenido al enemigo subyugado, pero no erradicado. No lo hemos echado fuera. Lo tenemos viviendo en casa, viviendo con nosotros, teniendo hábitos ocultos, que sabemos que están ahí, pero no los hemos echado fuera. ¿Y cómo los aplacamos para que no ladren y no nos muerdan? Oyendo de vez en cuando la palabra, orando de vez en cuando, y esto, y ahí nomás lo tienes. Pero el día que le dejes de dar, el día que, ¿sí me entendieron ese ejemplo? Sí. El día que le dejemos de dar, agárrate. ¿Eh? ¿Y por qué sucede eso? Porque todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Fuiste sacado, librado del reino de tinieblas y del pecado, pero ¿por qué todavía pecamos? Si ya dice la palabra que Dios ya te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿por qué todavía sigues pecando? A ver, lo acabamos de decir, les vuelvo a repetir, si ya hemos sido librados, si ya hemos sido sacados del reino de tinieblas y del pecado, ¿por qué todavía pecamos? ¿Por qué? ¿Mm? Pues porque todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Todavía la naturaleza del pecado de tus miembros que está contigo, aun cuando el dominio y el imperio del pecado hayan sido quebrantados por la cruz de Cristo, el pecado que mora en ti, en tu cuerpo mortal del creyente, en ti y en mí, sigue ejerciendo un poder constante para inclinarnos al mal. ¿Cómo lo entendemos mejor? A ver, ¿cómo entendemos mejor eso? Bueno, pero entonces, si ya nací de nuevo, ¿por qué? Por ejemplo, para que me entiendan, cuando dos países están en guerra y uno de ellos pierde y otro toma el control del gobierno, el que perdió muchas veces no abandona la lucha. ¿Y qué hacen? Implementan o crean guerrillas dentro del mismo país. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, supuestamente lo conquistó, pero no erradicaron a los talibanes, los dejaron ahí haciéndole ruido, ¿sí? Con guerrillas y todo eso, no los erradicaron. Y una vez que Estados Unidos salió, ¿qué pasó? Afganistán es talibán otra vez, están gobernando ellos otra vez. Pues lo mismo sucede con tu vida. Si tú no te sometes al dominio, al señorío de Cristo, los talibanes, el pecado, va a terminar dominándote otra vez. Así ocurre con el creyente. Satanás y el reino del pecado han sido derrotados, pero la naturaleza pecaminosa del hombre recurre a una estrategia de guerrillas con el fin de arrastrarnos al pecado, con cositas que tú sabes, ay, que te gustan y que no has dejado, no has dejado ahí. ¿Mm? Y queda como resultado la lucha entre el espíritu y la carne. Pablo dice en Gálatas 5:17, porque los deseos del espíritu se oponen con los de la carne con el espíritu. Está diciendo que vas a tener una lucha constante de todos los días. Nuestro error es que caemos en la confianza. No, yo ya soy cristiano, yo ya no voy a misa ya, yo ya no adoro ídolos, sí, pero no te alimentas, ni obedeces la palabra, escuchas la palabra, pero no eres hacedor de la palabra, eres oidor, pero no la practicas. Dices que eres discípulo, pero eres un miembro, no eres discípulo de Cristo. Un discípulo lo sigue
Y además de que somos pecadores, desde el momento que nacimos, desarrollamos hábitos pecaminosos. Desde el primer momento nacemos pecadores o nacimos pecadores. Y con la práctica, pues desarrollamos un estilo pecaminoso individual. Cada uno tenemos pecados diferentes. Nos atraen cosas diferentes. Pero a final de cuentas es pecado. Diferente pero pecado. Cuando alguien ha sido esclavo, dejar los hábitos de esclavo no es fácil. No solo hemos sido esclavos del pecado, sino que seguimos viviendo en un mundo lleno de esclavos del pecado. Y vas a terminar, el que se junta con lobos, ¿no dice una Ana? El que se junta con lobos, hasta los dichos tienen un porqué. Pues es igual en tu vida. Si tú dices que eres cristiano, pero sigues con tus malas compañías y sigues con tus malos hábitos, pues es como si entraras a un lugar donde fuman. Aunque tú no fumes, pues vas a salir oliendo a cigarro y van a pensar que tú fumas. Lo mismo en el mundo espiritual. Pero no, le queremos jugar al vivo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que a pesar de que el pecado ya no puede reinar en nosotros, es decir, en nuestra personalidad esencial, en el espíritu, en el alma, él sí puede reinar a nuestro cuerpo mortal. Lo diré otra vez. Que a pesar de que el pecado no puede reinar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra personalidad esencial, sí puede, si no se le controla, reinar en nuestro cuerpo mortal, porque el cuerpo va a estar, los ojos van a querer ver lo que no deben de ver, otra vez, los oídos lo que no deben de oír, la boca hablar lo que no debe de hablar, las manos tocar lo que no deben, la boca gustar lo que no debe de gustar, ¿sí? Y si tenemos problemas o teníamos problemas con eso, imagínense. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tratar de convertir nuestros instintos naturales del cuerpo en lujuria. O sea, los apetitos naturales en desenfreno, la necesidad del vestido y de seguridad en materialismo. Es lo que va a estar pervirtiendo. Y el interés sexual en inmoralidad. Ahora, el que el Señor nos libre de todo eso pecaminoso no es magia, es lucha. Muchos dicen, ay, ore por mí para que Dios me quite esto. Sí, se puede orar por ti, pero tienes que aprender a luchar. Porque tal vez has dejado de luchar. Y lo que necesitas no es que alguien ore por ti, sino lo que necesitas es volver a luchar o aprender a luchar, porque tal vez nunca lo has hecho. ¿Por qué creen que la palabra dice que te pongas una armadura todos los días? ¿Para qué es una armadura? ¿Para qué es una armadura? Para traerla de uniforme, así. Si no, diría ponte el uniforme. Pero dice ponte la armadura de Dios. Una armadura es para proteger y para luchar, para pelear, para que no te haga daño el enemigo. Pero muchos no se la han puesto. Tal vez desde que conocieron de Cristo. Por eso grábenselo, no es magia, es lucha. Dios nos ha dado lo necesario para nuestra santidad, pero la responsabilidad de ofrecer resistencia es nuestra. Ahora tú debes de luchar. Es algo que Dios nos deja a nosotros. Y escuchen esto para ir concluyendo, Vamos a seguir la semana pasada. No llegamos ni siquiera ni a la mitad. Lo voy a decir muy lento esto. Confundir la capacidad de resistir, o sea, lo que Dios ha provisto para nosotros los creyentes, con la responsabilidad que tenemos de resistir la cosa que nos toca a nosotros, si tú no lo entiendes, equivale al desastre en nuestra carrera en busca de la santidad. ¿Qué quiere decir? Aquí viene el corazón, escúchenlo bien. Nosotros debemos seguir, como dice en Hebreos 12:14, no solo seguir la santidad, sino luchar por la santidad. Otra vez, nosotros debemos no solamente seguir la santidad, sino luchar por la santidad. Romanos 7:21. ¿Qué dice Romanos 7:21? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pongan atención aquí viene el corazón del mensaje.
Mediante la unión con Cristo, con su muerte, nosotros somos liberados del poder del pecado. Pero seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos. Todos los días el pecado se te va a acercar. Todos los días. Todos los días. Dormido, despierto, donde estés, siempre te va a estar acechando. Siempre te va a estar acechando. ¿Mm? Siempre. Pero dice la palabra que mediante la unión con Cristo ya fuimos liberados del poder del pecado. Escuchen bien esto. Pero seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos. Y tal vez no nos gusta el hecho de que tengamos esa lucha durante toda la vida. Pero si tú no te programas de que vas a tener que luchar todos los días, ya estás perdido antes de pelear. Estás perdido. ¿Mm? Porque es una lucha de todos los días. ¿Una lucha de cuánto? Todos los días. Todos los días. Por eso Jesús en Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan y le da la amonestación a las iglesias, fíjense lo que dice: sé fiel solo hasta la muerte. ¿Cómo? Fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir con sé fiel hasta la muerte? Pues que seas fiel cuando toda la vida, hasta que mueras. Hasta que mueras. Es una lucha de todos los días. Y cuanto más tú lo aceptes de que tú tienes una responsabilidad, que tienes que luchar por esa santidad, para que el pecado te va a estar acechando, pero no se va a poder acercar. Vas a estar protegido. Pero si dejas de luchar, olvídate. Tenemos que comprenderlo esto. Mientras más pronto lo aceptemos, vamos a estar mejor preparados para hacerle frente. Mientras más detalles descubramos sobre el poder del pecado que mora en nosotros, menos vamos a sentir sus efectos. Lo diré otra vez, mientras más detalles descubramos sobre el poder del pecado que mora en nosotros, menos sentiremos sus efectos. Ahora, en la medida en que descubramos que hay una ley del pecado, aunque tú digas que no, dentro de nosotros, pues vas a poder aborrecerla. Vas a poder aborrecerla y luchar contra ella. Pero aún cuando el creyente siga teniendo esa inclinación a pecar como una fuerza interior que, híjole, es que la regué otra vez, y otra vez la regué, y otra vez la regué. El Espíritu te va a estar redarguyendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando vengan esos ataques y de repente siento que el enemigo me dio una arrastrada y, híjole, me enojé con mi esposa, con mis hijos y la regué aquí, la regué allá y por todas partes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primera de Juan 3:9, ¿qué dice? A ver, vayan ahí. Primera de Juan 3:9. ¿Mm? ¿Qué dice Primera de Juan 3:9? A ver. Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice que no puede pecar, pero yo veo que sigo pecando. Yo veo que sigo pecando. ¿Qué tengo que hacer entonces si sigo pecando? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta ya no la da antes. Lean ahí mismo en Primera de Juan 1:9. ¿Qué es lo que dice? Y eso es lo que menos hacemos. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Ah, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿se dan cuenta? Ahí está la respuesta. Ay, es que sigo batallando con esto, y es que no hallo la puerta, y es que no hay, es que esto, y que... ¿Cuál es la respuesta? Sí, confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de toda, no de alguna, de toda. Pero ¿cuál es el error de seguir viviendo en derrota? Que no confesamos. Queremos seguir guardando lo podrido y no confesamos. Y luego, ay, es que yo no sé por qué Dios permite que me pase. No, pues Dios lo va a permitir hasta que no confieses. ¿Sí? El creyente lucha con el pecado que el Espíritu de Dios le revela. A todos el Espíritu Santo nos redarguye, ¿cierto o no? Te dice, mira, aquí la estás regando, aquí estás mal. Pero la carne, el corazón, que es lo que vamos a ver para la siguiente semana, trata de engañar.
y de justificar. No, es que tú no tienes la culpa, ellos son, tú no. Y el corazón, dice en Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Nuestro corazón nos engaña, porque el diablo sabe de que si domina el corazón, te domina. Pero no te domina de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Mm? Ahora, ay. Para ir terminando esto, miren. El pecado va a seguir siendo hostil, rebelde a Dios y jamás se va a querer someter a su ley. Jamás se va a querer someter a su ley. Miren lo que dice Romanos 8:7, para ir concluyendo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Mm? Pero ¿cómo es que no se sujetan? Bueno, leamos el contexto desde el verso 5. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Entonces la batalla, ¿dónde está? En la mente. Porque los que son de la carne piensan, y si la mente está dominada por la carne, pues vas a terminar haciendo cosas de la carne, simple. Pero los que son del espíritu, ¿qué dice? ¿En qué piensan? Cosas del espíritu. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Pero no te alimentas, no tienes saldo. No tienes saldo a favor. Te quedaste sin saldo en la mente. No tienes palabra guardada. No tienes nada ahí para echar mano cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando no tienes saldo. Si yo les preguntara, y no es examen, pero piénsenlo solamente, si yo les preguntara, ¿cuántos versículos creen ustedes, sin que me digan, cuántos versículos bíblicos creen ustedes que se saben de memoria? Un número, 5, 10, 3, 20, 30. ¿Qué número creen ustedes que se sepan? Así. A ver, ¿quién? Un valiente que diga, no, pues yo. ¿Sí? ¿Cuántos versículos? Y si no quieren, tampoco respondan. Pero eso nos da a entender el saldo que tenemos a favor aquí y aquí. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Cómo vas a echar mano de las armas del Espíritu si no tienes arsenal, no tienes flechas, no tienes armas? Llega el diablo y te flechea, ay, y ya no hayas la puerta. Y aquel dándose vida, hasta jugando tiro al blanco, y a uno al ojo, ¿sí? Y ahí está jugando tiro, pero tú no puedes responder porque no tienes ni resortera, nada. ¿Sí entienden la parte importante? Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hemos descuidado eso? Porque así se nos ha hecho creer. Así se nos ha hecho creer. Sí, Jesucristo ya pagó todo en la cruz del Calvario, pero ahora tú tienes una responsabilidad. Tienes que luchar. Tienes que luchar por la santidad. El pecado va a seguir siendo hostil y te va a querer seguir dominando. El pecado es implacable. Es implacable. Y si vamos a luchar contra ese enemigo interior, es importante que tengamos el conocimiento de su naturaleza y de sus tácticas. Ahora, Es que sí las conocemos, hermano, pero no se las entregamos a Dios. grábense esa, a mí me ayudó mucho, la verdad, y me sigue ayudando mucho el entender eso. Cuando a mí me explicaron eso, porque a mí me lo explicaron, yo les estoy compartiendo algo que yo aprendí hace muchísimos años, cuando me explicaron eso, que los hábitos ocultos, los pecados ocultos, las malas costumbres, la falta de carácter, todas esas debilidades humanas carnales, las concupiscencias, los deseos, las malas palabras, todo, que lo imagináramos como un pitbull, a mí me ayudó, dije, pues con razón, no, porque lo tengo alimentando, porque ahí le doy croquetitas, ay, Señor, ayúdame ahora, Padre, llévanos con bien, tráenos con bien, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, ten tu croqueta, y el perro hace, Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias, Señor, por los alimentos y todo, y ten,
Pero el día que dejas de hacerlo, el día que dejas de hacerlo, ya no le pides ni le das agradecimiento por las necesidades del pan, sino que ahora quieres buscar el pan tú por tu propia cuenta, te vuelves afanoso y empiezas a buscar los medios para sustentar la provisión que Dios te da. El que tenga oídos para oír, oiga. Y nos equivocamos. Y le abre la puerta al diablo y de repente, ¿cómo te quita según las bendiciones que Dios te dio? Muy sencillo. De repente se te enferma un niño, de repente te sale un gasto imprevisto, de repente. Y aquello que pensabas tú que ibas a guardar para el futuro, porque Dios te estaba bendiciendo con un trabajo bien bueno, pues el diablo llega y te lo agujera en un rato. ¿Sí me entienden o no? Por poner un ejemplo, y podemos poner muchos. Tenemos que reconocer que el asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón. Es el corazón. Solamente 3 escrituras para terminar. Carlos, Marcos 7, 21 al 23. Rafita, Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. Y Goyito, los 3 varones. Lucas 6, 45. Las 3 últimas. Uy, para la siguiente semana, agárrese. ¿Cómo puedo luchar yo? ¿Por qué me he vuelto ya así? Ay, no, es que estoy cansado. Ya mejor me quiero morir. Yo ya no. Marcos 7, 21, 23, ¿qué dice? Escuchen. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen de adentro, pero, y pueden decir, bueno, pero ¿qué nos está diciendo usted? Que es de afuera donde nos ataca el diablo. Claro que sí. Pero imagínense que los pecados son semillitas. Y el diablo lo que hace, te avienta una. A ver, Goyito, ahí te va. No que sea así, ¿eh? Goyito, ahí te va una semilla de preocupación, de afán. Y Goyito, si no está preparado, la recibe. A ver, Anita, ahí te va una de distracción, ay, de lo que sea. Y si no está preparada, la recibe, la recibe. Así como la palabra de Dios es una semilla que cae en tierra fértil del corazón, el diablo planta también semillas. Y el corazón se te hace así como ya está el campo, lleno de hierbas y de todo eso. Ya no deja crecer la buena palabra, la ahoga, lo que decía Jesús en la parábola del sembrador. Los afanes, las preocupaciones ahogan la palabra. Y el corazón, lo único que está produciendo, pues es lo que el diablo le está aventando, lo que le está aventando. ¿Y qué está produciendo? Malos pensamientos. ¿Por qué creen ustedes que fue el diluvio cuando el Señor destruyó toda la tierra? A ver, Génesis 6:5, miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón, ¿sí se dan cuenta? ¿Los pensamientos de qué? Carlos acaba de leer en Marcos que del corazón salen todas esas cosas. ¿Sí? Pero ¿dónde se almacenaron primero? En el corazón se volvieron pensamientos. ¿Sí? Tu mente está cautiva, tu mente está cauterizada. Porque no tienes saldo, no lees y dejas que la palabra de verdad, ayer les vuelvo a repetir, les voy a sacar copia para darles esa, me gustó mucho. El espíritu de mentira llega, invade la mente y tiene cautivo el espíritu de verdad, apagado. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Pero si lo tenemos ahí solamente apagado, contristado, lo que va a reinar es la mentira. A mí lo que más me sorprende, lo vuelvo a decir esto, es la facilidad con que los que decimos que somos creyentes mentimos. Aunque tengamos los pelos de la burra en la mano, seguimos mintiendo. No, mira, es que no, no es cierto. Está como el niño que se come el chocolate todo embarrado. ¿Tú fuiste, Juan? No, no. Todos embarrados de chocolate y seguimos así negando. Porque el corazón nos engaña. La última, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón
saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, ahí ya le agregó otro punto. Primero leímos que del corazón salen todas las inmundicias que leyó Carlos en Marcos. Luego leímos que se vuelven pensamientos, como leyó Rafa, pero ahora se vuelven palabras también. Se vuelven palabras también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos volviendo otra vez a nuestra naturaleza pecaminosa de antes? ¿Por qué no estás llenando tu corazón ni tu mente de la palabra? No la estás llenando. Y seguimos llenándonos, pero en lugar de llenarnos del espíritu de verdad, nos estamos llenando del espíritu de mentira. ¿Sí? Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y hoy es el día. Hoy es el día para ponernos a cuentas con el Señor. Yo les aseguro esto, miren. Yo les aseguro esto, miren. Que si hacemos una confesión sincera delante de Dios, se van a resolver. ¿Tú crees que el Señor no sabe que estás alimentando a ese pitbull ahí adentro? Ese pecado oculto. ¿Crees que vas a engañar a Dios? ¿Crees que Dios no sabe que tienes ese hábito oculto, feo, ahí guardado? Que tienes esa deficiencia de carácter, que eres un cerillito, que te enojas de todo, que engañas, que mientes. ¿Crees que Dios no sabe eso? Claro que sí. Claro que sí. ¿Crees que no sabe que Francisco se preocupa porque quisiera hacer muchas cosas y se siente más misericordioso que el Espíritu Santo, pero el Señor lo trae a pie ahora? Claro que sí. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Confesar. Señor, mira, nadie va a amar más que tú. Nadie va a tener más misericordia que tú. Nadie es más compasivo que tú. Pero yo he querido pelear la batalla solo y sola. Pero, ¿qué nos ha costado? Arrastradas, arrastradas. Le hemos querido ayudar a Dios. El Señor nos bendice. ¿Sí? Ayer hablaba con el pastor Efraín, el que nos acompañó, y él platicábamos acerca de eso. Porque no sé por qué salió, dice que un miembro de su iglesia le dijo, pastor, yo quiero poner una tienda aquí para el rancho, para la comunidad, porque ya ve que está muy lejos y que hay que ir a Valle o a Salamanca o a Pueblo Nuevo. O sea que, pues que oraron, sí, para que el Señor, y que le dio una tienda, pero tienda. Dice, ¿qué cree que desde que le dio la tienda ya no va a la iglesia? ¿Y cuántos ejemplos de esos conocemos en la iglesia? A ver, ¿cuántos ejemplos de esos? No, no solo en bendiciones de trabajo, en bendiciones de sanidad. Y lo digo públicamente, y este audio se lo voy a mandar también al primo de Isabel. La semana pasada salió el niño de allá de especialidades infantiles de leucemia. Yo ya les platiqué que mi papá fue a orar 2 veces por él. La primera vez estaba el niño intubado, y al día siguiente que fue, que el doctor lo paró ahí, porque oró hasta por los doctores un día antes. Y en broma o en sarcasmo le dice el doctor, oiga, quiero decirle algo, se me hace que usted tiene vara alta con el de arriba. Mira el niño, ya está comiendo. No, se me hace que me lo voy a traer a usted y antes de operar mejor lo consulto a usted para que ore por la gente. O sea, en sarcasmo lo dijo, pero fue la realidad. Al niño lo dan de alta el jueves, yo le pongo un mensaje a él, le digo, dale gracias a Dios, te esperamos el domingo, aunque sea que le des gracias a Dios. Pero como le hicieron kermés acá para recaudar fondos, pues era mejor estar recaudando fondos, ¿sí? Buscando la provisión del hombre en lugar del agradecimiento a Dios. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? Kermeses y todo, rifas, y todo está muy bien, pero busca primero a Dios, su reino, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nos equivocamos de estrategia, nos equivocamos, y el diablo nos vuelve a agarrar, nos vuelve a agarrar. No, es que tengo que hacer esto, es que si no lo hago, si no, caray, ya eres hasta, decía mi abuelita, ya eres hasta sagurino, por decir adivino, ya hasta adivinas el futuro. Es tiempo de que nos sinceremos con Dios, pónganse de pie. Y si usted reconoce de que tiene algo ahí oculto, pues ahora dígalo, háblelo. Dice la palabra que sí confesamos, no que si pensamos, que si meditamos, que si reconocemos. No, dice que si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí entiende eso?
Si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar. No dice si reconoces. No, sí, yo reconozco que soy pecador. Sí, pero el Señor no te está diciendo que reconozcas. Él sabe que eres un pecador. Claro que lo sabes, Dios. Pero Él quiere que lo confieses, que saques lo podrido. Hoy es el día. Y reconocer de que solamente Él es santo. A mí me gusta el pasaje de Isaías 6, cuando dice Isaías, siendo profeta de Dios, cuando tuvo una visión del cielo y vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, dice que ahí se dio cuenta de cuál impuro era de labios, de cuánta barbaridad y basura hablaba. Hasta que vino un ángel y le quemó los labios con un carbón encendido. Pero ¿cómo lo hizo? A través de la revelación de la santidad de Dios. La santidad es como una luz, ¿sí? ¿Cuántas veces pensamos que algo está limpio y luego lo sacas al sol y dices, ay, no le vi esa manchota? ¿Sí? La luz nos revela lo que hay dentro, la luz de la santidad. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Ahora va a poner las manos en su corazón y dígale que el Señor, con su luz de santidad, que nos revele lo que hay oculto ahí. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene. Ponga su mano ahora mismo mi corazón, que tu gloria llene ahora mismo mi corazón. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este corazón, dígale, ahora mismo este corazón, ahora mismo mi corazón, ahora mismo mi corazón, ahora mismo mi corazón. Mientras está ahí, ore, confiese. Nosotros no le podemos ocultar nada al Señor. Dice la palabra que Él es más alto que los cielos. Señor, eres alto, más que los cielos. Señor, eres grande,
cielos, más que los cielos. Señor, eres alto más que las nubes. Señor, Señor, eres alto más que las nubes. Aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Señor, si aún los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor, ¿por qué pensamos que podemos ocultarte a ti las cosas? ¿Por qué pensamos que podemos ocultar lo que traemos oculto? Aquellos pecados, aquella falta de perdón, aquella rebeldía, Señor, aquel orgullo, que lo tenemos guardado ahí, Señor, aquella dependencia, pero no de ti, sino de nosotros mismos, porque nos hemos independizado de ti, pensando, Señor, que podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos reconociendo, Señor, que te necesitamos, y confesamos toda soberbia, confesamos todo orgullo, Señor, confesamos toda falsa dependencia, creyéndonos autosuficientes. Confesamos, Señor, que a veces nos creemos más misericordiosos que tú. Confesamos, Señor, que a veces nos sentimos más amorosos que tú, Señor. Confesamos, Señor, que olvidamos tu palabra, Señor, que nos alimentamos de otras cosas, que vivimos afanados, preocupados por el vestido, la comida, cuando tu palabra dice que no nos preocupemos por nada de eso, que solamente confiemos en ti, Señor. Señor, hoy te rogamos que nos ayudes. Hoy te rogamos, Señor, de que seas tú, Señor, el que traiga a memoria, Señor, a través de tu Espíritu Santo, aquello que debamos de confesar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Confiese ahí un minuto, reconozca, no tiene que decirlo en alta voz, pero sí declárelo, confiéselo. Todos nosotros tenemos cosas que confesarle al Señor. Dígaselo hoy, dígaselo a Él, en el nombre de Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy
presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dígale, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Una última vez, dígale, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, te damos gracias. Te damos la honra y la honra, Señor. Y te decimos así como Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ningún lugar, Señor. Porque si tu presencia no va con nosotros, estamos desprotegidos. Estamos vulnerables a los ataques del enemigo, Señor. Pero hoy nos reconciliamos contigo, Señor. Señor, perdona toda falta, Señor, todo aquello que no habíamos confesado, Señor. Que tu gloria, Señor, inunde nuestro interior para descubrir todo aquello que está oculto, Señor. Y que hoy sea un día de salvación, de libertad en nuestras vidas, Señor. En cada uno de nosotros. Y también que tú traigas sanidad, Señor. No solo espiritual, sino física también, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Porque como el salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando confesamos, Señor, tu amor y tu misericordia, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Por eso te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas al Rey. Amén. Amén.